Vamos a continuar nuestra lectura y comentario de la Biblia. Estamos leyendo y comentando el Evangelio de San Mateo. Hemos llegado al capítulo 7 y ahí el Señor comienza diciendo: entren por la puerta angosta, porque la puerta y el camino que llevan a la perdición son anchos y espaciosos, y muchos entran por ellos. Pero la puerta y el camino que llevan a la vida son angostos, difíciles, y pocos los encuentran. Jesús en esto es claro. El político le dora la píldora a su oyente y le presenta cosas maravillosas. Jesús nos baja a la realidad. Miren, dice, la puerta por la que yo les pido que entren es angosta. Ahí no entra el que está muy gordito de cosas del mundo, no entra ahí. Tienen que entrar por una puerta angosta, es decir, aquí hay mandamientos. No basta decir Señor, Señor. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad del Padre que está en el cielo. Entonces el Señor le dice: mira, yo te pido que entres por una puerta angosta. El mundo quiere puerta ancha, no, puerta angosta. Después, en el versículo 15, el Señor nos dice: cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los pueden reconocer por sus acciones, pues no se cosechan uvas de los espinos, ni higos de los cardos. A todo árbol bueno da fruto bueno, y el árbol malo da frutos malos. Entonces el Señor nos dice: mire, el examen para ustedes son sus obras. Yo no me salvo por obra. Claro que no, por obra no se salva. Nos salvamos por fe, pero la fe tiene que ser demostrada con obras. Ese es el asunto. Qué fácil decir yo creo en Jesús como Señor y Salvador. Demuéstrelo con sus obras. El Señor nos pide que lo demostremos con las obras. No todo el que dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad del Padre que está en el cielo. Nos pide hacer las obras que nos exige el Padre. Entonces, cuídense de los mentirosos que se presentan como ovejas, pero son lobos. Vienen disfrazados de ovejas. ¿Y cómo se les conoce? Por sus obras. Él viene, pero resulta que está viviendo en adulterio. Él viene, pero resulta que está metido en negocios sucios. Él viene, pero es de los corruptos. Entonces, no puede ser. El Señor nos dice: abran bien los ojos, abran bien los ojos. También el Señor nos dice en el versículo 21, no todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de Dios, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Aunque aquel día muchos me dirán Señor, Señor, nosotros hablamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces les contestaré: no los conocí. Aléjense de mí, malhechores. Y está poniendo un caso tremendo. El último día, muchos que tienen cualidades. Fíjense que alguno puede tener cualidad de hablar muy bien de las cosas religiosas. Y alguno, para beneficio de la comunidad, el Señor puede concederle don de milagros. O sea, no porque una persona sea instrumento de Dios para hacer milagros, es santo, ¿no? Alguien puede tener el don de milagros y ser malo. No es lo general. Por lo general el Señor escoge a personas más entregadas para obrar a través de ellas milagros. Sobre todo nuestros santos en la Iglesia Católica se han distinguido por el poder de milagros. Pero también otros hacen milagros y no son santos. Y no solo, llevan una vida muy defectuosa. El Señor se sirve de cualquiera para llegar a la persona.
Entonces, hacer milagro no quiere decir que la persona es santa. Por eso aquí dice, no todo el que diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad del Padre. Y dice, el último día van a llegar, Señor, nosotros hicimos milagros, predicamos en tu nombre, apártense de mí, obradores de iniquidad. O sea, se creían santos y llegan, hemos hecho milagros, hemos predicado, somos buenos delante de la gente, apártense de mí, obradores de iniquidad. Solo Dios nos puede dar el ok, ningún otro. La gente nos puede decir, usted es un santo, y Dios nos puede decir, tú no entras en el reino de los cielos. Entonces, es fácil uno mismo autoengañarse. Entonces, cuidado con eso. Mire, todo el sermón de la montaña que hemos venido comentando va a concluir con una comparación muy bonita. Con eso, del versículo 24 en adelante, siempre del capítulo 7, donde termina el sermón de la montaña. ¿Cómo termina? En esta forma, dice así. Por lo tanto, el que me oye y hace lo que yo digo es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó porque tenía su base sobre la roca. Pero el que me oye y no hace lo que yo digo es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo. Fue un gran desastre. Cuando Jesús terminó de hablar, toda la gente estaba admirada, porque lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley. Hicieron la comparación. Entonces, el Señor termina con una comparación. Primero expone su doctrina, el Sermón de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7. Y al terminar hace el resumen y dice, tu casa la puedes construir de dos maneras. Como la construye el sabio, sobre la roca de mi palabra. Para el Señor su palabra es la roca. O como la construye el tonto, sobre la arena movediza. Nadie viene a construir su casa sobre arena. Tal vez se ve muy bonita la casa, bonita fachada, pero no tenía base. Había arena, se viene abajo el primer temblor. Construir sobre la roca es construir sobre los mandamientos que el Señor nos dio, sobre su palabra. Y no nos va a decir, mire, tú no vas a tener tempestades ni problemas, no. Aunque vengan temblores y terremotos, tu casa va a estar firme. Tu casa espiritual. Aquí no lo ampliemos a la casa en que vivimos. Una casa de muy buena construcción, se puede venir abajo. Pero aquí ya hablamos de la casa espiritual. Entonces, construir sobre la roca es construir sobre la palabra de Jesús, el Evangelio. Ahí estamos firmes. Y la pregunta es, ¿sobre qué tengo construida mi casa? En la actualidad, muchos tienen construidas su casa sobre los criterios del mundo. Si tú tienes poder, placer, dinero, tú vas a ser feliz. Mentira. Las clínicas de los psiquiatras y psicólogos están llenas de millonarios. Tienen de todo, pero no tienen la paz del Señor muchas veces. Han centrado su atención en lo material. Así es que el Señor nos dice, bueno, haz un examen de conciencia sobre qué está construida tu vida. Sobre los criterios del mundo, has construido sobre arena. Sobre mi palabra en la Biblia, has construido sobre la roca de mi palabra. Tu casa no se va a caer así nomás. Muy consolador. Al terminar el comentario sobre el Sermón de la Montaña, pasamos en el Evangelio de San Mateo al capítulo 8, capítulo 8. Aquí en este capítulo, después que Jesús se ha presentado su doctrina,
Bueno, ¿y usted quién es? Preguntaría la gente, ¿quién es este que nos está hablando de esas cosas? ¿Quién eres tú? Y ahora le va a responder con obras de poder. El capítulo 8 está dedicado a varias sanaciones muy llamativas. Vean, por ejemplo, aquí la primera sanación. Cuando Jesús bajó del monte después del discurso, mucha gente le siguió. En esto se le acercó un hombre enfermo de lepra, el cual se puso de rodillas ante él y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús lo tocó con la mano y le dijo, quiero, queda limpio. Al momento el leproso quedó limpio de su enfermedad. Nada menos que la peor enfermedad de ese tiempo, incurable, y no solo mortal. El que tenía lepra se iba pudriendo en vida. Se le caían los párpados, pedazos de nariz, de orejas, y no podía vivir en ninguna casa. Tenía que irse a cuevas y todos los lugares. Él mismo, porque si no contagiaba a todos. Y todos huían. El leproso, si de pronto llegaba, toda la gente salía huyendo, porque era mortal, moría. Se iba pudriendo, por así decirlo, y moría. Enfermedad mortal. Y es la primera enfermedad que cura el Señor. Se metió a lo más hondo del mar. Llega el leproso y la gente que estaba ahí se habrá asustado. Saber cómo logró llegar el leproso ahí. Seguramente pensó bien lo que le iba a decir a él, porque cuando llegaba el leproso le tiraban piedras. Y entonces el leproso habrá dicho, tengo que pensar bien lo que le voy a decir porque la gente va a gritar cuando me vea. Y entonces, sin que se dieran cuenta, se coló y apenas estuvo cerca de Jesús, le dijo, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y el Señor le puso la mano encima. Ponerle la mano encima al leproso quiere decir quedar contaminado. Ya no podía ir al templo, que estaba contaminado, no podía ir al templo. Y Jesús le puso la mano para que viera que no tenía repugnancia. Y le dijo, sí quiero. Aquel pensó bien. Al decirle, si tú quieres, tenía fe en él. Sí quiero, y quedó curado. Así es que el primer milagro de sanación, nada menos que la lepra. Y los demás, ¿quién es este que cura lepra con una palabra? El Señor se estaba presentando como el que tiene el poder de Dios. Después, en el versículo 5, viene un capitán, un alto militar romano, no era cristiano, era pagano. Le oyeron, lo evangelizaron, le hablaron de Jesús, tuvo mucha fe en él. Y entonces llegó donde estaba Jesús y dice así, el capitán romano se acercó para hacerle un ruego, le dijo, Señor, mi criado está en casa enfermo, paralizado, sufriendo terribles dolores. Jesús le respondió, iré a sanarlo. El capitán contestó, Señor, yo no merezco que entres en mi casa, solamente da una orden y mi criado quedará sano. Fíjense ustedes, aquel llega, mire Señor, mi siervo no era su hermano, ni su esposa, ni su hijo, era un sirviente. Se ve que este hombre tenía un corazón muy grande. Señor, en mi casa, mi siervo está sufriendo mucho. Sánalo, por favor. Y vamos a tu casa. No, Señor. ¿Por qué le dijo no, Señor? Él le dijo, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarlo. ¿Por qué le dijo, yo no soy digno que entres en mi casa? Es que en aquel tiempo, si algún seguidor de Jesús, si algún judío entraba en la casa de un pagano, quedaba contaminado y no podía ir al templo. Y entonces aquel dice, no, Señor, ¿cómo vas a entrar en mi casa? Soy pagano. Esto era lo que está diciendo. Pero yo creo que a ti te basta decir una sola palabra. Imagínense este hombre, ¿qué fe tenía? Y Jesús dijo, del versículo 10 en adelante, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como este hombre. Era un pagano. No he encontrado tanta fe en Israel como este hombre.
que es pagano. A él le hablaron de Jesús y llegó en Jesús y se hinca delante de Jesús para pedir, no por su esposa, su hijo, por un sirviente. Y aquí una sanación a distancia. El otro le dice, ven a no vengas a mi casa porque no soy digno de que entres, soy pagano. Eso quería decir. Y Jesús le dice, ya está sanado. Nunca en Israel he encontrado tanta fe como este hombre. Un pagano. Muchos paganos pueden tener, a los que llamamos paganos, pueden tener más fe a veces que uno. Así es que este caso es muy importante. También Jesús va a la casa de Pedro y estaba enferma la suegra. Y con confianza le dice, Señor, mi suegra está enferma. Solo la tomó de la mano, ya estás. Y ella se levantó para servirlo. Algunos, esto ya no es bíblico, dice, tan bueno eres San Pedro que hasta le pidió que curara a su suegra. Esto ya no es comentario bíblico, es gente de la calle, ¿verdad? Pero solo la tomó de la mano, ya, sanada. Los apóstoles veían, ¿qué pasa con esto? Mi esposa está muy mal y solo la tomó de la mano y ya está. Ahora, en el versículo 16 dice, al anochecer llevaron a Jesús muchas personas endemoniadas y con una sola palabra expulsó a los espíritus malos y también sanó a todos los enfermos. Esto es muy importante. Hace la diferencia entre expulsar espíritus malos y sanar a los enfermos. Esto es muy importante. Jesús entonces está demostrando su poder. El primero, sanación de un leproso, enfermedad incurable en aquel tiempo. Y no va a la casa, sino de lejos, sanación a distancia. Después, ahora nos vamos a encontrar que le llevan muchos enfermos, sana y expulsa espíritus malos. Señor tiene que hacer exorcismo. Exorcismo significa expulsión de espíritu malo. Puede ser un exorcismo sencillo que se llama liberación, no hay cosas graves, o puede ser un exorcismo clásico donde hay una posesión diabólica. Entonces el Señor sana y exorciza también. Esto es muy importante. Vamos a seguir en el versículo 18. Jesús, al verse rodeado por la multitud, dio orden de pasar al otro lado del lago. Entonces se le acercó un maestro de la ley y le dijo, Maestro, deseo seguirte a donde quiera que vayas. Jesús le contestó, las zorras tienen sus cuevas y las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Aquí tener en cuenta algo. Cuando Jesús quiere decir yo, en el Evangelio de San Mateo dice el Hijo del Hombre. Y lo tomó de una visión que tuvo el profeta Daniel. Tuvo una visión y vio al futuro Mesías y dice, lo vi como Hijo del Hombre. Jesús toma esta apelación, este apelativo, y se la aplica a él. En el Evangelio de San Mateo, cuando Jesús dice, el Hijo del Hombre, les dice que decir yo. Y aquí lo muestra San Mateo, dice, Maestro, deseo seguirte a donde quiera que vayas, le dice un maestro de la ley. Jesús le contestó, las zorras tienen sus cuevas y las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Esto para los que dicen que Jesús era rico y que tenía vestiduras. Los que predican la teología de la prosperidad presentan a Jesús con unos vestidos de primera y riquísimo, porque era Hijo de Dios. Aquí dice, no tiene dónde reclinar la cabeza, el Hijo del Hombre. Ahora, las zorras tienen sus cuevas, las aves sus nidos, solo el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Se les olvida esto. Otro era uno de sus discípulos. Le dijo, Señor, déjame ir primero
a enterrar a mi padre? Jesús le contestó, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Cuidado con una mala interpretación de esto. El Señor está diciendo, si quiere venir conmigo, pues yo quiero ir contigo, pero déjame enterrar a mi padre. Este hombre no se atrevió a decirle no. El Señor lo invitó, vente conmigo. Y aquel no fue franco decirle, no, Señor, no, mejor no. Sino que se inventó algo. Señor, déjame primero enterrar a mi padre. Es decir, déjame que muera mi papá, que lo entierre, entonces te sigo. Tú no sirves para nada. Eso fue. ¿Cómo le iba a prohibir el Señor ir al entierro de su papá? Nunca, nunca, de ninguna manera. Aquí lo que el Señor le quería decir es eso. Aquel no se atrevió a decirle, no, Señor, porque le dijo, vente conmigo, así como al joven rico, vente conmigo. El Señor, yo te voy a seguir, pero déjame primero enterrar a mi padre. O sea, cuando él muera yo te voy a decir, no sirves para nada. No, así no te quiero. No lo aceptó el Señor. Al Señor no se le ponen condiciones. Él es el que pone las condiciones. Entonces, esto es muy interesante. Bueno, el Señor ya curó enfermedades. El capítulo 8. Jesús primero, después de haber expuesto su doctrina en 3 capítulos, el Sermón de la Montaña, 5, 6 y 7, ahora 8. Miren los poderes que tengo. Porque toda la gente dice, bueno, ¿y quién es este para pedirnos eso? ¿Quién es ese que nos está poniendo esa doctrina? ¿Quién eres tú? Y entonces el Señor ahora se le presenta un leproso, la primera enfermedad incurable. Solo le pone la mano y ya estás curado. Y así las otras. Ahora viene otro milagro. Dice, Jesús subió a la barca y sus discípulos lo acompañaron. En esto se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca. No es ningún barco, es una barca de pescadores sencillos. Pero Jesús se había dormido. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo diciéndole, Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. Él contestó, ¿por qué tanto miedo? Qué poca fe tienen ustedes. Dicho esto, se levantó y dio una orden al viento y al mar, y todo quedó completamente tranquilo. Ellos, admirados, se preguntaban, pues, ¿quién es este? Que hasta los vientos, el mar le obedecen. Esto es muy importante. Entonces, Jesús había hecho curaciones. Ahora va a demostrar que tiene poder sobre las fuerzas del mundo. Jesús va a una barca. Fíjense que no era barco. No era el Titanic para que... En el Titanic, aunque haya tempestad, dormían en sus dormitorios todos, ¿verdad? Pero era una barca y dice, entraba el agua por todos lados. Y aquellos, lo primero que hicieron era los cables, las velas, los remos, lo que sabían hacer cuando había tempestad. Y se dan cuenta que Jesús está ahí durmiendo. Podía dormir Jesús con toda el agua que se estaba haciendo el dormido. Y entonces de mala manera, no te das cuenta que nos vamos a unir, los regañan. Porque los pobres han perdido el sentido del equilibrio con la tormenta encima. Y Jesús allá dormido. Entonces lo despertaron de mala manera. Y él les dijo, ¿por qué tanto miedo? Qué poca fe tienen ustedes. Solo se puso de pie, le dio una orden al mar y se calmó la tempestad. El Señor les quiso demostrar que tenía poder sobre las fuerzas del mundo. Aquellos dicen, ¿y quién es este? ¿Quién es este que puede hacer eso? Porque con la lepra, bueno, que esto, con el otro, los ciegos, bueno, pero esto, el Señor a propósito quería que sus apóstoles vieran que Él tenía el poder de Dios. Lo necesitaban para poderle creer en todo lo que les estaba enseñando y les pedía. Entonces, se enfrenta entonces al mar. Y ahora otra cosa, dice, cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la tierra de Gadara, 2 endemoniados salieron de entre las tumbas y se acercaban a él. Eran tan feroces que nadie podía pasar por aquel camino
y se pusieron a gritar: no te metas con nosotros, Jesús, Hijo de Dios. Viniste acá para atormentarnos antes de tiempo. A cierta distancia de ahí había muchos cerdos comiendo, y los demonios le rogaron a Jesús: si nos expulsas, déjanos entrar en esos cerdos. Jesús les dijo: vayan. Y dice: los que cuidaban de los cerdos salieron huyendo al llegar al pueblo, porque todos los cerdos se precipitaron en el mar. Bueno, entonces vean esto. El Señor ya curó la enfermedad de la lepra, ya calmó la tempestad con una orden, y ahora el otro poder, el mal, los demonios, 2 demonios, todos le tienen miedo. En otro pasaje paralelo a este dice que ese presenta un endemoniado que rompe cadenas y nadie puede con él, y apenas llega el Señor con una palabra lo va a exorcizar. Ahora, aquí dice: no te metas con nosotros, Jesús, Hijo de David. Miren lo que dicen los demonios: Jesús, Hijo de David, es decir, Mesías, Hijo de Dios. Los apóstoles todavía no sabían que Jesús era Hijo de Dios. Los apóstoles no sabían, el Señor los iba llevando poco a poco. El diablo ya lo sabía. El diablo es muy inteligente. El Apocalipsis lo presenta como un dragón de 7 cabezas, algo poderoso. Entonces, 7 cabezas, mucha inteligencia, mucho poder. Y aquí el diablo ya sabe: este es Hijo de Dios, has venido a molestarnos. Por lo menos mándanos allá a los cerdos. El Señor lo mandó a los cerdos. Algunos se preguntan por qué lo mandó a los cerdos. Y una contestación lógica es esta: porque eran muchos demonios los que había, los que tenían esos 2. Entonces, esos demonios al salir tenían que ir a algo. Se hubieran podido meter en las otras personas. Por eso los mandó y se fueron al mar. Los cerdos se fueron al mar. Y por eso todo dice que se vaya ese Señor. Entonces, el Señor está mostrando su poder, y aquello le dice que se vaya de aquí ese Señor que nos está causando problemas, los dueños de los cerdos. Bueno, el capítulo 8 es muy interesante. Milagro tras milagro. No quiere decir que Jesús hizo todos estos milagros de corrido. Aquí San Mateo coleccionó los varios milagros que había presenciado y los pone aquí. Ya presentó a Jesús como el que viene de Dios con poder. Ahora tiene poder para sanar enfermos, ahora tiene poder sobre las fuerzas del mal y poder contra el diablo. Esa es la presentación completa que San Marcos hace. Ahí, al terminar ese capítulo, en San Mateo está diciendo: miren, Jesús es Dios. Y se los pruebo con estas cosas que Él está haciendo. Poder contra la enfermedad, poder contra el demonio, poder contra las fuerzas de la naturaleza, las tempestades. Entonces Jesús así se ha presentado. Capítulo 8, el poder de Jesús para sanar, para expulsar espíritus malos, para sanar de toda enfermedad, poder contra las tormentas del mar. Ese es Jesús presentado por San Mateo. Que así sea para todos nosotros. Amén.